Seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Ya saben que esta semana estuvimos también hablando de música y literatura con nuestro amigo y nuestro DJ de cabecera, con Manel Ruiz, el especialista. Hoy vamos a seguir hablando porque en la Fiera del Libro también se va a hablar de música, de buena música y sobre todo hecha en Canarias y de rock. Y si vamos a hablar de rock, de música y de literatura en Canarias, tenemos que hablar de nuestro siguiente invitado, Vicente Martín Abreu. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. A la isla de Lanzarote. Hay gente que se conoce la isla de Lanzarote pateándola, de arriba abajo. Pues hay quien se la conoce de forma musical y de rock. Y yo creo que tú te conoces la isla de Lanzarote de pe a pa si hablamos de rock. Bueno, pues mi anterior libro, vengo a presentar ahora uno sobre el hierro, Sonidos Bimbaches, pero mi anterior libro era Rock entre volcanes, con portada de Ildefonso Aguilar, y bueno, pues son casi 400 páginas hablando básicamente del rock and roll hecho en la isla de Lanzarote, pero también con una introducción, hablar de Lanzarote es hablar de César Manrique, no olvidemos la figura de César a través de la creación del almacén, es el que pone nombre a los cangrejos, es el que está en la factoría, incluso parece ser que puede que coincidiera con la presentación del disco del plátano de la Velvet de Andy Warhol en la factoría, es decir, hay un capítulo dedicado a César y también previamente los locales que había ya desde finales del siglo XIX, que luego se recuperaron, el casino y la sociedad democracia, ¿no? Luego ha crecido mucho la isla y hemos ido a otros sitios, pero digamos que hay una introducción previa a cómo se forja el mundo cultural un poco en la isla de Lanzarote. Bueno, tú te has especializado en el rock canario en general, ahora hablaremos también de Bimbaches. Bimbaches son los antiguos aborígenes de la isla del Hierro, en Lanzarote eran los majos, pues en los Bimbaches son en la isla del Hierro. ¿Cómo empezó tu afición por la música y sobre todo por el rock de Canarias? Bueno, yo soy de Madrid, llevo 40 años viviendo aquí, llegué en el 86, venía de la movida madrileña, venía de escuchar mucha radio, me encantaba la radio y entonces junto con mi mujer Lola Tienza pues presentamos un proyecto de programa de agenda cultural musical canaria en Radio Nacional a finales del 89. Y ahí surgió un poco, yo venía de escuchar bueno, a los grandes, a Ordobar, Radio 3, y un poco en aquel momento no había discos, no se fabricaban discos, había muy poco, y era la época maquetera, entonces lo que sonaba eran maquetas de grupos que estaban empezando. Desde aquel momento, desde que empieza el programa en el 89 hasta ahora, han pasado 36 años, sigo haciendo el programa en bandeja de plata 36 años después, y en ese periodo me he dedicado a escribir como hobby. Yo soy psicólogo de profesión, pero mi hobby es el rock and roll y he escrito 8 libros sobre el rock hecho en Canarias. Claro, la música y la psicología también van muy unidas, ¿eh? Van muy unidas y precisamente en Rock entre volcanes hay un capítulo dedicado en parte a Geli Robaina, porque Geli Robaina, aparte de su historia musical con los grupos novolaires, ¿no? Con Geli como protagonista y con Anne como pareja y Néptar Studios, es psicóloga y precisamente cuento una historia, parte de su historia, que ella hizo una tesis sobre los músicos, cómo tratar, no psicológicamente, pero cómo manejarse con los músicos en un estudio de grabación. El tema del ego, del que llega y sabe lo que quiere, el que no sabe lo que quiere, el que le aconsejas bien pero cree que te lo vas a comer y quieres hacer tú el disco que él no quiere. Es decir, que sí, hay cierta relación y Geli Robaina, digamos que ilustra en el libro precisamente ese tema. Bueno, vas a venir estás en Lanzarote por la Fiera del Libro, en tu caso es hoy a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, además es un sitio emblemático porque es en la sala, creo, ¿no? La sala donde están los murales de César Manrique, y vas a presentar, decías, tu nuevo libro, ¿no? Sí, el libro se llama Sonidos Bimbaches. Ahí está, ese es el libro. Es un libro sobre el rock en el hierro, el rock y otras músicas, porque hablar del hierro es hablar de Valentina. El hierro es Valentina, Valentina es el tambor, el hierro es el tambor, y hay uno de los protagonistas, que es Angélica Pérez, que es la sobrina nieta de Valentina, y la sobrina nieta de Valentina se dedica, como no, al folclore y al tambor. Entonces hay, como digo, otras partes que no son musicales, el tema de la inmigración, por ejemplo, desde el Hierro a Venezuela, ¿no? con los barcos fantasmas, y todo empieza, digamos, porque yo después de conocer todas las islas en los años que llevo aquí, el Hierro la dejé como un poco apartada, y ahora es la isla a la que más vuelvo, y una de las veces en que regresé,
regresé a un sitio que se llama El Submarino, que es el capítulo que abre el libro. El Submarino es una serie de apartamentos donde se ha rodado Un Gran Hermano alemán, donde ha habido conciertos de rock, de Sin Radio o de Cabeza Borradora. Es un sitio que tiene una burbuja volcánica dentro de los mismos apartamentos, que sale al Roque Gutiérrez. Es donde el dueño era el piloto que conducía la avioneta en Memorias de África, donde iban Meryl Streep y Robert Redford. Le regalan un león allí en Kenia, trae el león y lo lleva al submarino, lo tiene allí atado. Hay una réplica del submarino de Isaac Peral. Madre mía, eso sí que hablamos de música, pero es que estamos hablando de algo más, es decir, son historias. Son, ¿no?, historias de un lugar que es, digamos, por el que entramos en el libro, a la Isla del Hierro, pero luego evidentemente hablamos de música. Y podemos decir, por ejemplo, que hablamos de un par de festivales, como son el Aerofest, que lleva, creo que va a ser la 8ª edición, la de septiembre de este año. A través del Aerofest hablamos de Alejandro Padrón, que es el creador del festival, pero a la vez es el que hay una banda tinerfeña, que son los Gaz y la Estrella de la Muerte, que precisamente han puesto música en directo a la apertura de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria hace una semana, poniéndole música a una película silente que cumplía 100 años, que era el Fausto de Murnau. Pero el otro festival, por ejemplo, es el Bimbache Open Air, que lo lleva Thorsten de Winkel, que es un alemán de esos que le cuelga a la isla y viene él viene realmente del sonido Berkeley, de la escuela de Berkeley, ha tocado con Pat Metheny, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace él, lo que veo interesante de lo que cuenta, es que obliga a los músicos a salir de su zona de confort. Hace muy poco acaba de desaparecer, desgraciadamente, Dania Débora con el WOMAD. Sí. Pero él, hablando del WOMAD, dice, sí, el WOMAD es música global, es interculturalidad. Dice, pero en el WOMAD tú ves a un grupo del Zaire, a uno de Argentina, pero los ves en compartimentos estancos. Dice, la verdadera globalización es cuando tú juntas a músicos de todos esos grupos del mundo y los empaquetas en una ensalada, los haces convivir durante una semana y luego el festival es que toquen 2 horas juntos, es decir, sacarlos de su zona de confort. Tú has hecho este recorrido, ¿no? Entonces, también otro de los últimos es la Quima, ¿no? El rock en La Palma, ¿no? Que ese también es... Claro, es que la gente podrá decir, es que el archipiélago, la música, nos encanta el folclore, pero el rock lo llevamos también en la sangre. Evidentemente, sí. El rock, la Quima ya tiene unos cuantos años más, ¿no? Y es el rock en La Palma. Lo mismo, hay una introducción cultural a lo que es la Quima, lo que es la Quinta Verde, por ejemplo, pues figuras como Luis Morera, cineastas como Jorge Lozano, no me saldrá ahora, Ramón, el de Papaya, el de Zumo de Papaya, el del trío zapatista, escritor, profesor, músico, Eremiot. Es un recorrido, digamos, por personajes de la isla, sin olvidarnos de contextualizarlos también socialmente. Claro, porque al final el rock es también es la sociedad de una isla, es decir, cuando hay un grupo de rock, para llegar a ese grupo de rock, antes se ha pasado por muchísimas etapas, por muchísimas fases musicales que siempre termina ahí en el rock, ¿no? Efectivamente, yo lo que trato de dar es un contexto social y luego la aparición a través de personas, por ejemplo, en el último, en el del Hierro, el grupo, digamos, emblemático es Malpaso, el grupo más famoso del Hierro. Uno de sus miembros luego monta también, monta Maneras de Vivir, pero está, por ejemplo, lo que es la emigración interna y externa, es decir, Thorsten de Winkel viene de fuera, otro de los personajes que viene de fuera también de Barcelona es Julius Granell, que viene del protopunk de los 70 de Barcelona y ahora está haciendo una música inclasificable de sonidos, él capta el sonido del viento, de los pájaros, la esencia del alma de las piedras rojas, del hierro. Y luego está la otra emigración interior, que es, por un lado, la gente del Hierro se tiene que ir a Tenerife a estudiar, sí, con lo cual va a la laguna y en la laguna contacta pues desde toda la onda que podía ser en su momento ya de guerrilla urbana, etcétera, etcétera. Y luego hay músicos, como por ejemplo uno de los personajes más famosos que sale en Bimbache, es
Bejo. Bejo no es serreño, pero toda su infancia con su abuela, con su familia, la ha pasado en La Caleta. Entonces es un personaje, que precisamente la portada del libro está hecha por Bejo, y hay otro personaje dentro de Bimbache también, que es Ventorey Medina, que tampoco es del Hierro, chicharrero, pero también va a veranear, va a trabajar, está años viviendo en el Hierro, y precisamente en el Hierro crea lo que se llama un sonido de rap, el rap acústico, que lo crea él en el Hierro, y también precisamente Bejo en su último disco recupera en la canción Puerto de la Estaca. Bueno, ya saben, es esta tarde a partir de las 7 en la Casa de la Cultura. Si quieren hablar, escuchar y disfrutar de literatura y de música, pues acudan a la Fiera del Libro. Del rock, del rock de Lanzarote, me comentaba Manel que es que podías haber hecho un par de libros de la música del rock en Lanzarote. Bueno, Manel me decía que porque había sacado solo un volumen, son 386 páginas, me decía mucho para un texto, deberías haber hecho parte 1 y parte 2, pero bueno, ahí queda pero eso, el tocho. Ahí queda a lo que iba, es decir, que es que entonces el rock en Lanzarote tiene, no sé si su importancia dentro de Canarias, pero que hay muchísimo rock en Lanzarote. Hay y ha habido históricamente, ha estado muy relacionado, por ejemplo, con la movida madrileña. Ha habido miembros de los grupos de Geli, por ejemplo, que han trabajado con Almodóvar. Es decir, ha habido, bueno, pues una historia importante. Incluso se habla del sonido Lanzarote, ¿no? El sonido Lanzarote, un sonido de, para mí, un poco en la onda de guitarras a los Birds, o que ahora está localizado desde hace muchos años. Ane es uno de los maestros, sin duda, en las guitarras y en los sonidos de Lanzarote, y ahora lo factura de alguna manera desde Neptar Studios, ¿no? En las grabaciones que hace, pues tanto él, o bueno, con su grupo, con los grupos en los que está también, ¿no? Pero en las producciones también a veces hay esa cadencia de lo que se llama el sonido Lanzarote. Bueno, nosotros tenemos un programa de mucho más que rock and roll, de Jonás, que también es otra enciclopedia, tú lo eres, pero Jonás también es otra enciclopedia, y otro también de esas personas que ha hecho muchísimo por expandir y por difundir el rock hecho aquí y también en otros sitios de España. Bueno, pues sin duda, en Rock entre Volcanes, el libro de Lanzarote, uno de los capítulos es una entrevista y más cosas íntegramente con Jonás, porque Jonás tiene también la característica, yo empiezo a finales del 89 y Jonás empieza con Sancocho a finales del 89. Sancocho.com. Bueno, en aquel momento era Sancocho Metálico, ¿no? Sí. Y empieza en el 89, es decir, que empezamos en el mismo momento, y él tiene, bueno, pues una videoteca de grabaciones de bandas que, bueno, pues imagino que en algún momento el Cabildo o alguien tendrá que hacerse con ellas, porque él tiene la historia no solo del rock en Lanzarote, sino en otras islas, pero sin duda del rock en Lanzarote, y es un conocedor y un divulgador a través de mucho más que rock and roll, pues una maravilla de persona y del trabajo que hace, evidentemente. Bueno, también en el grupo, aquí sale el grupo también de cabecera de Biosfera, que son los Verbenas. Hombre, los Verbenas que son historia, los hermanos. Ya tendrá en un futuro su capítulo, por ahora está, porque hay muchísimos, no sé cuántos grupos ahora mismo hay en activo en la isla de Lanzarote. 36, me comenta precisamente Luis, 36 grupos en activo. Me imagino que en Gran Canaria pasará lo mismo, en Tenerife, es decir, que el rock puede que tenga, ¿no?, esa visión, ¿no?, de, bueno, pero que hay mucha gente, evidentemente, no aficionada, sino que tocan en grupo. Hay muchísimo, y ya que estoy aquí me gustaría recordar que precisamente me comentaba Luis, pues se me había olvidado, otro de los protagonistas es José María de Paiz. Sí. Va a estar aquí la próxima semana precisamente para hablar del nuevo documental sobre Inadaptados, de los Inadaptados, que creo que es la próxima semana, efectivamente es el estreno en el Almacén, es decir, que hay mucho camino por recorrer, pero aquí en Lanzarote José María de Paiz y Jonás son, digamos, los dos grandes divulgadores y los grandes conocedores, en realidad. Bueno, Vicente, que bienvenido a la isla de Lanzarote, y ya sé que te la conoces de pe a pa musicalmente y también seguramente pateándotela, porque es también de lo que te gusta y de lo que hablas también en tus libros. Nosotros, una pequeña pausa, vamos a escuchar precisamente a uno de los grupos de Lanzarote, Garfio, y continuamos en el magazine.
mientras rompen las olas en la costa de la isla. La villa duerme, resguardada y tranquila. El mar trae un lamento, lejos se oye un fragor. Es la bandera pirata, ha llegado el terror. Mi nombre es Guatimala, hija de lava y viento. El corazón de los guanches late en mí muy adentro. Pero el amor por mi tierra es más fuerte que el miedo. No dejaré que te guise, se convierta al falso credo. La villa entera está en armas, el volcán se ha despertado. Las espadas afiladas, nuestro pueblo se ha alzado. El polvo de la arena se mezcla con nuestra sangre. En la defensa de Teis ya nadie piensa en el hambre. La pistola en el grito y un machete en la mano, defendiendo a nuestra gente por el amor que me han dado. Por el poder del pueblo que se levantó en armas al frente de Guatimala, la que fuerza les dio. Cantan en las tabernas cuando ya se pone el sol. Cuando ya se pone el sol. Cuando ya se pone, cuando ya se pone, cuando ya se pone el sol. La villa entera está en armas, el volcán se ha despertado. Las espadas afiladas, nuestro pueblo se ha alzado. El polvo de la arena se mezcla con nuestra sangre. En la defensa de Teis ya nadie piensa en el hambre. Una pistola en el grito y un machete en la mano, defendiendo a nuestra gente por el amor que me han dado.